Vamos a realizar los diagramas unifilares del proyecto que estamos realizando para entender un poco mejor este tipo de circuitos. Para comenzar vamos a utilizar la plantilla de DIPAC. Vamos a copiar nuestro esqueleto de diagrama unifilar y lo vamos a copiar en nuestro proyecto. Vamos a buscar un lugar en blanco para dejar esta parte del diagrama unifilar. Guardamos. Ya podemos cerrar las otras plantillas. La primera tarea es clasificar, agrupar cada uno de los equipos por el tablero al que se le va a asignar. Puede que solo haya un tablero en el edificio, como puede que haya tablero por piso. En este caso vamos a asumir dos tableros. Vamos a asumir un tablero que esté en cubierta. Vamos a tener acá un tablero en el exterior que están del que se van a conectar todos estos equipos. Vamos a imaginar que se encuentra acá. Y todos estos equipos se van a conectar a ese tablero. Y vamos a tener otro tablero que se va a encargar de todos los equipos en el interior. Digamos que vamos a ponerlo en uno de los cuartos técnicos y ahí va a estar nuestro tablero de aire acondicionado. Cuando lleguemos a la clase de modelado de la parte eléctrica vamos a dibujar esos tableros, pero ahora es como la idea de cómo queremos que estén conectados nuestros sistemas. Como les dije, podríamos también tener un tablero por piso, pero digamos que para que ustedes vean un poco la diferencia vamos a hacer solo dos tableros, uno acá para estos pisos interiores y otro para la cubierta. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nuestro calculista nos haya entregado un archivo Excel con toda la información de cada equipo. Esto puede ser el archivo Excel o la base de datos de la empresa. Ustedes irían al Query Mechanical Equipment y ahí encontrarían exactamente esta misma información. ¿Qué debe tener? El ID del equipo, la identificación con la que nosotros lo marcamos en el plano, normalmente el tipo de equipo, la descripción para si tiene una marca, un modelo específico o alguna característica, ponerla acá, la capacidad nominal, pero lo que nos importa acá en nuestra conexión es la potencia, tipo de conexión, el cableado, el MCA y el MV, porque eso es lo que vamos a poner para cada equipo. Entonces vamos a comenzar con cada carga. Primero, el TENF-N-01. Entonces, vamos al plano y ponemos esta información. TNF-N-N-01. En este caso es 01, entonces acá vamos a ponerle 01. Fue una coincidencia acá que este plantilla tuviera la torre de enfriamiento también con ese nombre. Usualmente la torre es la que lleva el número 1, entonces por eso es que suele pasar esa coincidencia. Y acá vamos a buscar lo que es los datos importantes. Potencia sería 2.240, entonces acá le ponemos 2.240 kilovatios. Si estamos en México, punto. Si estamos en Colombia, coma. Y acá se pone el MCA. Entonces vamos a ponerle 8.1. Los cables, entonces acá nos van a decir cuántos cables tienen. Este es el símbolo del cable tierra. ¿De acuerdo? Si tenemos un cable neutro también tendremos que ponerlo, pero entonces para eso añadimos uno adicional acá para que se entienda de que es un neutro. Entonces tendríamos nuestros cables, por ejemplo, si fuera acá tendríamos una fuerza, un neutro y una tierra. Esa sería como una de las posibles conexiones. También es válido poner el neutro y la fuerza como 2 por 12 y solo dejar el de la tierra por aparte. Pero con el ánimo de identificar el neutro podemos hacer esta acometida de esta manera. Muy bien. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que tenemos 3 fases y una tierra, es decir, no tenemos neutro. Simplemente ponemos acá, eliminamos esto y tenemos 3 fases y una tierra.
Ahorita los vamos a alinear todos para que queden organizados como que proporcional, pero ahorita nos interesa más poner los tipos de cables. ¿Cuáles cables? 14 y acá 14. Entonces acá nosotros le ponemos 14 y 14. Si el calculista les dice una calidad de cable diferente al THH-HF, ustedes lo ponen THHN, THWH. Acá usted lo podría. Normalmente ese es el cable que podemos dejar y el eléctrico es el que se encarga más que todo de la calidad del cable. Acá nosotros ponemos el recomendado, pero el eléctrico sabe que él tiene que poner un cierto cable de acuerdo a cómo él vaya a poner su cometido. Es decir, esto es una sugerencia. Recuerde que acá lo que estamos buscando es darle la información al eléctrico, pero el eléctrico va a mejorar esto acorde a la cometida que él tiene planeado. Nuestra tarea no es hacer los cálculos eléctricos porque esto es simplemente lo que se le entrega para que la persona encargada de la parte eléctrica pueda realizarlo con información. Entonces, acá, por ejemplo, el fabricante recomienda el número 14. En Colombia hay un caso particular y es que el cable mínimo que se permite es el número 12. Entonces, si ustedes están en Colombia, tendrán que reemplazar el 14 por el 12. Es el único caso en donde ustedes van a tener que cambiar el número que les aparece en la tabla. Entonces, acá tendríamos un número tierra y el breaker tendría que ser de 10. Entonces acá le ponemos 10 amperios. Lo mismo, también hay normas que dicen que hay ciertos breakers con cierta capacidad para el cable. Entonces ahí también hay que tener cuidado con cuál es el breaker mínimo que nos permite la norma, pero puede ser, o sea, es válido que ustedes dejen el unifilar tal cual y que el eléctrico sea el que lo corrija acorde a la normativa eléctrica nacional que ocurra en cada país. Ustedes le están dando solamente esta información importante que es el MSA y el MOP para con que él trabaje con esa información y logre hacer los cálculos necesarios para poner los elementos necesarios para el equipo que ustedes están asignando acá. Entonces, noten que ya le están dando toda la información para que él pueda hacerlo. Ahorita vamos a hablar de los dispositivos, pero lo que nos interesa primero es realizar como una cometida de cada uno de estos elementos. Entonces seguimos con el UK-N-02 y la FCPA. Esto es un equipo mini split. En este caso en particular se utiliza este tipo de plantilla en donde tenemos la condensadora y la evaporadora todo conectado bajo un mismo breaker. Esto quiere decir que no se puede poner este equipo con un breaker independiente. Sí se puede poner, pero hay que ahorrar breakers. En ese caso, como esto es un equipo mini split en donde ambos tienen que estar prendidos, entonces podemos conectarlos ambos al mismo breaker. Ahora, noten que acá dice que el breaker para la unidad FCPA es de 1 amperio, o sea, es muy pequeño. O sea, no nos afecta mucho. Acá la suma entre estos dos es 16.3, entonces podríamos tenerlos todos en este breaker de 20 amperios perfectamente. Cuando ustedes tengan equipos mini split, entonces agrúpenlos y métanlos en un mismo sistema. También, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tener que este cable fuera como una línea que se deriva de acá y va a localizarse de manera lateral. Pues voy a poner un ejemplo. Vamos de esta manera. Entonces borramos este y podríamos tener ambos. Pero eso que le hace pensar al eléctrico, que él puede desde un punto sacar este paralelo e irse a este equipo. Es más pensando en qué es más conveniente para la instalación en la realidad. Podríamos tener un cable y de ahí derivarlo a cada uno de los equipos, o podríamos primero ir a un equipo y después ir al otro. ¿Por qué es más conveniente ir a un equipo y después al otro? Porque adicional a estos cables hay dos cables de comunicación entre estos equipos mini split, por lo que es
es fácil en una misma tubería tener los cables de fuerza con los cables de comunicación entre estos dos equipos. Entonces por eso es que es usual ponerlos ambos en línea para que el eléctrico entienda que después de pasar por un equipo tiene que irse al otro y no sacar un paralelo entre ambos equipos, porque pues tendríamos que gastar más cable de control yendo por esta ruta. Ese es como el concepto. No se quiere decir que no esté mal. Ambas opciones son buenas. Puede ser, de hecho, que convenga que estén, por ejemplo, al revés, que del tablero esté más cerca el equipo interior y del equipo interior ya esté más cerca la unidad exterior. Entonces, porque normalmente el tablero está más cerca a la unidad interior que a la unidad exterior. Pero repito, no es que esté mal la otra cometida, todas significan lo mismo. Todas significan lo mismo. Significan que vamos a tener en paralelo la fuerza de la unidad interior como de la unidad exterior para utilizar un mismo breaker. Ahora solo nos falta poner las respectivas cargas. Este tiene 2.56 y este tiene 0.040. 0.040 kilovatios. Y 2.56 kilovatios. Si estamos en Colombia, coma, ¿no? MSA 0.1316. Y el breaker, como estamos utilizando el mismo para ambos, pues tenemos que utilizar el breaker grande, que es el de 20 amperios, este de acá. No pueden utilizar el de 1, sino el de 20. Entonces acá ponemos 2 por 20 amperios. Si es bifásico me refiero a los que dicen 220, 160, eso es un tema de Latinoamérica, usualmente de la zona Caribe, que no tenemos acometidas monofásicas a 220. Entonces lo que hacemos es utilizar dos fases para llegar a 208 voltios, que está, digamos, que en el rango para manejar este tipo de acometidas. Esto se explica más en el curso de aire acondicionado, de introducción al aire acondicionado. Pero si ustedes tienen 220, 160, o sea, la regla es que las fases indican el breaker que ustedes deben tener acá. Entonces, si acá dice dos fases, 2F, ustedes deben poner acá 2 como el número en el breaker. Si acá dice una fase, pues ustedes le ponen 1 en el breaker. Le ponen 1 por, y si ustedes tienen 3 fases, pues le ponen 3 por, como hicimos con la torre de enfriamiento. Bueno, entonces podemos seguir así con cada uno de los elementos. Entonces ya vimos que cuando son equipos mini split, podemos agruparlos. Y cuando los otros equipos sí podemos tener es simplemente el equipo, el nombre del equipo, y lo que es la potencia, el MSA, y de una podemos poner acá el tipo de breaker. Vamos a seguir con cada uno de los equipos primero y vamos a poner todos los breakers y después vamos a hacer algunas simplificaciones. Acá ya tenemos todos los equipos de la cubierta con las respectivas cargas que aparecen en el Excel, los cables. Hay unos equipos que son grandes. Omití acá una parte y es que la plantilla está con número, lo que dice acá número, y acá lo que sugiero es poner AWG, que es simplemente significa que es la calibre de cable americano, AWG 12, AWG 12 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces acá pues hay cables, hay equipos grandes, ¿no? Acá vemos equipos, por ejemplo, monofásicos, una fase. Ahorita no nos vamos a concentrar en esta parte. Quería solo que ustedes se dieran cuenta de todos los que hemos puesto y hemos entonces alargado el tablero para que ocupe todos estos. Este es el símbolo del tablero, la capa eléctrico HVAC Power, y este es el nombre de ese tablero. Entonces vamos a ponerle un TDA principal, ¿no? Vamos a ponerle TDA 1 como nombre a este tablero. Es decir, que cuando lo busquemos en el plano también va a tener este mismo código
para identificarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es extender esta línea para que llegue todo esto, es como el barraje, ¿no? Entonces vamos a extenderlo hasta el último breaker. Y vamos a ponerle entonces el totalizador. El calculista les va a entregar ese valor y ustedes lo corrigen acá. Vamos a hacer lo mismo con el tablero del el que dijimos que iba a estar para los niveles interiores. Cuando ya tengamos todos los ambos tableros, ya podemos revisar los dispositivos. No nos concentramos ahorita tanto en los breakers, solo la definición que les comenté de cuántas fases tenga, pues acá debe aparecer ese elemento, pero no todos los equipos van a tener breaker. Algunos van a tener guardamotor, que va a sustituir el breaker y va a permitir tener también tanto el contactor como el relé. Ya lo determina cada diseñador cuáles elementos van a poner en sus respectivos dispositivos dentro de su tablero. ¿Qué es importante? Digamos, cada proyecto es diferente y puede ser que en algunos ustedes les pidan que utilicen breakers, en otros que utilicen guardamotores, en otros que sí tenga variador el ventilador, en otros no va a tener variador el ventilador, pero podemos dejar como lo más importante de cada sistema puesto, de manera que ya el diseñador, usted se lo entrega al diseñador de aire acondicionado. Él revisa y dice, miren, este eliminémoslo, acá pongamos tal elemento, pero la idea es que en la gran mayoría no se realicen grandes cambios. Vamos a comenzar con cada uno de los equipos y les voy diciendo más o menos lo que les sugiero que ustedes pongan inicialmente y antes de que se lo envíen al diseñador de aire acondicionado que lo revise. Comencemos con la torre de enfriamiento. En esta vamos a tener usualmente es guardamotor. Entonces vamos a eliminar acá estos. Voy a moverlos porque me sirven para algún otro sistema. Y vamos a asignarle acá el guardamotor. La corriente la sacamos de nuestro archivo Excel. 10 es el MOP. Entonces acá le vamos a poner 10. Bombas, guardamotor y variador de velocidad. Siempre que la bomba sea trifásica. En lo contrario, utilicen breaker y contactor. Pero sí van a dejar el variador. Y la capacidad 8. Al variador normalmente se le pone el caballaje, la potencia en caballos de fuerza. MPS acá es más o menos de 2 caballos. Entonces acá le ponemos 2 caballos. Para equipos de aire acondicionado paquete, vamos a utilizar el breaker únicamente. Para lo que es el chiller condensado por agua, también vamos a dejar únicamente el breaker asignado. Los equipos mini split también usualmente solo tienen el breaker. No vamos a tener problema con esa parte. Unidades de ventilación. Si son trifásicas, les recomiendo que dejen el variador de velocidad. Si son monofásicas, omitan ese variador de velocidad y pongan en vez del guardamotor, breaker y contactor, tal como ustedes lo ven acá. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes ventiladores. Noten que ya comenzamos a tener contactores y tenemos que numerarlos correctamente. No todos pueden tener el mismo número porque eso nos va a servir para el diagrama de control para saber cómo los estamos llamando, ¿no? Revisamos las potencias. Acá tenemos 10, 6, 10, 10 y 20. 10, 6, 10,
10 y 20. El caballaje de los variadores, este sí es de 3 caballos, este también es de 3 caballos, y acá tenemos 5. Terminamos ya el tablero exterior, vamos a la hora del tablero interior. Para el equipo BRF no necesitamos contactor, solo necesitamos el breaker. Para los fan coil interiores de este sistema, lo que les recomiendo es un solo breaker y comuníquenlos a todos después de que salen del tablero. Entonces, todas las unidades interiores pueden tener dos cosas: un breaker por piso, aprovechando que esta unidad BRF tiene una, que es esta, que está en el segundo piso, y otra, todas las demás unidades están en el primer nivel. Entonces acá podemos tener un breaker por piso de esta manera. Y otro elemento adicional que se recomienda, sobre todo con lo que son los equipos fan coil, es tener un contacto para apagar el equipo en su sitio. Es decir, todo lo que son fan coils, FCO, vamos a bajarlos un poco más, y acá vamos a poner un breaker, un contactor, disculpen, de manera que podamos apagarlos manualmente. Listo. Para las manejadoras de los chiller también tenemos el mismo tema. Fan coil es mejor que tengan contactor, entonces, y podemos agruparlas todas por piso. Acá tendríamos en la 147 un breaker, un icono. Podríamos invertir, por ejemplo, para que el 148 pase acá, o invertir los números en la secuencia de nuestros sistemas para que coincidan bien y este FCA 147 sea fácil de entender acá, y agrupar todos estos, incluidos este que está acá 148, que supongo que es un equipo que está en el primer piso acá, FCC4, disculpen, N148, acá quedó mal el número. Entonces podemos invertirlos y los números los cambiamos. Acá le ponemos 148 a este, 147 a este, y así es más claro la numeración. Eso es para evitar confusiones. Ahora, para las unidades terminales de aire no necesitamos más que el breaker, y lo mismo para las cajas de volumen de aire variable. Y para las unidades terminales de aire también vamos a necesitar un contactor cerca a la unidad que se va a encargar de apagarla para temas de mantenimiento. Renombramos los contactores, revisamos el MOP de los breakers, y en este caso, por ejemplo, las cajas de volumen de aire variable podemos unirlas en un solo breaker, y con esto ya terminamos todos los elementos de nuestro diagrama unifilar. Ya vimos la gran mayoría de equipos que ustedes se pueden encontrar en los proyectos. Ya saben más o menos los dispositivos que deben ponerles a cada uno de los equipos. Repito e insisto, es una sugerencia inicial antes de llevarlo a revisión, para que el diseñador defina los dispositivos que finalmente se van a utilizar. Pero si ustedes utilizan estas recomendaciones, muy seguramente la gran mayoría los van a dejar tal cual como están, y van a ser pequeños detalles los que ustedes van a tener que ajustar. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de los contactores y cómo hacer los diagramas de control.